Te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las rutas que veo y no sé qué hacer. Yo temo alejarme de todo y luego perderme. Yo temo alejarme de ti y nunca volver. Yo quiero, Señor, que me guíes todos mis pasos, pues a veces yo sé que mi mente se olvida de ti. Es como agua de alta marea que me empuja, me ala, me lleva lejos de ti. Sé mi farol que me guíe a alta mar, que ilumina el sendero que lleva la felicidad. Sé mi pastor que me guía el manantial, que contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Yo quiero, Señor, que tu mano me saque del lodo, que en este pantano del mundo yo suelo caer. Yo sé que tú siempre perdonas todas mis faltas. En mí sé mi farol que me guíe a alta mar, que ilumina el sendero que lleva la felicidad. Sé mi pastor que me guía el manantial, que contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Tú eres verdad, tú eres verdad, tú eres verdad. ¿Está encendido? Sí.
Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida por mis ovejas, por su gran amor les llamo y su gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Queridos hermanos, como todos los días de este tiempo especial de pandemia, como le llamamos, vamos a interceder en esta misa por todos los que ofrecen sus intenciones unidos a nosotros y a toda la Iglesia, por todos los pobres y necesitados, los enfermos, los que los sirven en la medicina, los médicos, enfermeros, enfermeras, investigadores, autoridades civiles y religiosas que tienen tanta responsabilidad sobre sus hombros, ¿verdad? Hoy vamos a encomendar de una manera especial las siguientes intenciones: de acción de gracias de Janet Ramírez en su cumpleaños. Felicidades. Y por nuestros hermanos difuntos, Gladys, Salvador Velázquez, Leonor Pérez, Guadalupe Muñiz e Israel Acosta. Hoy la iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor. Es el cuarto domingo de Pascua. Siempre un evangelio que se parece o que es parte de este tema. Es una secuencia en el capítulo 10 de San Juan, lo que llamamos el discurso o la alegoría del buen pastor, que tiene varias partes y cada una se lee en uno de los diferentes domingos. Hoy es el ciclo A, leemos la primera parte, donde Jesús insiste en que Él es la puerta, el aprisco, el lugar, el corral donde se guardan las ovejas, pero nos dice más. Y sabemos que Él dio su vida por nosotros. El buen pastor da la vida, dice, por sus ovejas. Las defiende del lobo, las guía, las lleva donde hay pastos abundantes. Hay un salmo dedicado a eso, que es, sin dudas, el salmo preferido de todos, yo creo que también de los judíos, no solo de los cristianos, ¿verdad? El Señor es mi pastor, etc. Es una oración que pega en cualquier circunstancia y que por supuesto en los momentos de prueba, de tristeza, de dolor, de expectativa, adquiere un brillo especial de esperanza. Con ese espíritu vamos ahora a entrar en el tema acogiéndonos a la misericordia del buen pastor, reconociendo ante Él nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros.
gloria, Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate que si no hay micrófono, no se oye. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, como durante todo este tiempo pascual, nos presenta el aspecto sacrificial del buen pastor. Dios lo ha constituido, dice Pedro, Señor y Mesías, pasando por el sacrificio de la cruz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y dijo a la gente allí reunida: sepa con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente. Dijeron, pues, a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le contestó: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Y Dios les dará
el Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros a los que el Señor llame. Con muchas otras palabras les hablaba y les invitaba con insistencia: sálvense de esta generación malvada. Los que creyeron fueron bautizados. Y en aquel día se le unieron alrededor de 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por justo sendero, por el honor de su nombre. Y aunque camine por engañadas oscuras, nada temo, pues tú vas conmigo. Tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa, preparas ante mí, enfrente de mis enemigos. Preparas una mesa con perfume en mi cabeza unge, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días, me acompañan todos los días de mi vida. Viviré por años sin término en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En su primera carta a la iglesia, San Pedro parece continuar el discurso que escuchábamos en la primera lectura tomada de su predicación el día de Pentecostés. Nos habla, se explaya en ese aspecto sacrificial de entrega, de inmolación de Cristo, que es el pastor y guardián de nuestras vidas, que nos atrae desde la cruz, que nos atrae desde el Calvario, pero nos atrae también desde la resurrección y el envío del Espíritu. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro.
Queridos hermanos, si al hacer el bien tienen que sufrir y lo soportan, esa es una gracia ante Dios. A esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni se le encontró mentira en su boca. Insultado no devolvía los insultos, y maltratado no amenazaba, sino que se acomodaba a Dios, que juzga justamente. Él mismo, subiendo a la cruz, cargó con nuestros pecados, para que, muerto a nuestros pecados, empecemos una vida santa. Y por sus llagas fueron ustedes sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la predicación de hoy de Jesús, que es el inicio de esta alegoría, de este discurso sobre el buen pastor que es el mismo, encontramos claramente el contraste entre el verdadero pastor y el asalariado o el ladrón y bandido que viene para robar y matar. Jesús nos explica así cómo nos invita esa llamada a diferenciar entre las voces y entre las llamadas. Para familiarizarse con la voz del buen pastor solo hay un camino. Es la escucha de su palabra, su interiorización en la oración. Buscarlo, mirarlo a Él, nos hace amigos y nos hace capaces siempre de reconocer su voz. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo que quien no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es un ladrón y un salteador. Pero el pastor de las ovejas entra por la puerta. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera del corral. Cuando ha sacado todas las ovejas que son suyas, va caminando al frente de ellas y lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, más bien huirán de él porque desconocen la voz del extraño. Jesús propuso esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús tomó entonces la palabra. En verdad les digo, yo soy la puerta para las ovejas. Todos los que se presentaron antes que yo son ladrones y malhechores, pero las ovejas no me hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mi puerta está a salvo. Circula libremente y encuentra alimento. El ladrón entrará solamente a robar, a matar y a destruir. Yo soy el camino. Vine para que tengan vida y encuentren la plenitud.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cada vez que celebramos el día vocacional, porque el cuarto domingo de Pascua siempre es la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por supuesto que tenemos que orar por todas las vocaciones ministeriales, al diaconado, en los que van a ser presbíteros, sacerdotes, se recibe para ejercerlo por un tiempo, y son los diáconos los que luego son ordenados para el sacerdocio, para el presbiterado. Y también, y siempre la Iglesia ha tenido muchos servicios, muchos ministerios, y en los tiempos posconciliares del Vaticano II, como que se ha iluminado más ese aspecto del compromiso de todos los fieles. Por el bautismo nosotros detentamos el sacerdocio real, no el ministerial, que viene como un sacramento después para algunos escogidos por Dios, y que la Iglesia y ellos mismos disciernen esa llamada, esa escogencia, ¿no? Esa vocación. La palabra vocación viene de una palabra latina parecida, vocare, que quiere decir llamar, con V corta, ¿no? No de boca, sino de llamada. Así que cada vez que sentimos una llamada, hablamos de vocación. Y por eso en el mundo también hablamos de vocaciones al magisterio, a la medicina, siendo médicos, enfermeros, a dedicarnos a la mecánica, a la investigación científica en el mundo de la química, de la física, de todo lo que hay, biología, que todo eso se encuentra. Hay quien tiene vocación a ser astronauta. Hay niños que quieren llegar al espacio, ir a la Luna, ir a Marte. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo surgen esas vocaciones? Pues la ilusión de ver, querer imitar lo que uno ve, algo fantástico, algo que luzca por encima de lo ordinario, el misterioso. El mundo del misterio, por ejemplo, el mundo de Disney, mundo virtual, que hace hablar a los animales y todo eso. Hay personas que viven más en ese mundo que en el mundo real. Por eso yo digo, cuando celebramos la misa en estos tiempos de pandemia, presentándonos en Facebook, no es una misa virtual, porque es real. Y aunque estamos distantes en el espacio, estamos cerca en el espíritu. Es una comunión espiritual y es una participación espiritual, sobre todo cuando estamos participando en el tiempo que se está celebrando, como es en este preciso momento, desde las 10:30 hasta que se termine esta misa de inglés, como lo fue la de español antes a las 9 de la mañana. No es virtual. Virtual es el modo en que nos acercamos al evento, que es real, y que por la obra de la gracia de Dios participamos espiritualmente, como si estuviésemos presentes de veras. Y eso nos consuela mucho y nos fortalece. Cada vez que llegamos el Domingo del Buen Pastor, en cualquiera de los 3 ciclos de lecturas, en los cuales se resalta uno u otro aspecto, pero todos convergen en Cristo, el Buen Pastor, que llama a seguirlo, que se proclama el mismo el defensor, el guía de las ovejas, la puerta, que quiere que su voz sea reconocida, como las ovejitas reconocen la voz de un solo pastor. Los que tienen experiencia de eso en países donde hay todavía muchos rebaños de ovejas, lo saben. En el aprisco, que es el corral grande, muchas veces se reúnen rebaños de diferentes pastores. Y cuando las van a sacar a pastar,
llega el pastor del rebaño 1, por ejemplo, pero las ovejas no saben de números y no puede decirle, vengan las ovejitas del rebaño número 1, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor? Da una voz con un canto, con un pregón que él tiene para sus ovejas. Pero no es solo lo que él dice, sino el tono de su voz, que las ovejas reconocen. Si viene otra persona haciendo lo mismo, nadie las puede sacar. Y están confundidas todas unas con las otras. La del rebaño 1, la del 2, la del 3, la del 4. Pero llega el pastor de las ovejas, da la voz y solo las suyas salen. Las demás como si no fueran con ellas, porque no lo es. Todo el que tiene animales domésticos lo sabe. Un perrito, sobre todo los perros, que son tan fáciles de entrenar y tan fieles y tan inteligentes. Pero también hay otros animales que se hacen domésticos y que aprenden y que siguen a su dueño y hasta lo defienden. Y llega el pastor del rebaño 4 y las ovejas no van a decir, no les toca las del 4, les toca la del número 2. No, pero la del 2 se quedó dormido, va a venir más tarde. Y la del rebaño 4 da su voz y salen solo esas. Y después la del 3 y después por último la del 2 que se quedó dormido. A eso se refiere Jesús, por eso no tiene que explicarlo más, porque a la gente que él le habla, esa gente entiende el ejemplo que él les está poniendo, porque es parte de su vida, ¿verdad? Como el agricultor conoce de lo que da la tierra y del cambio de estaciones, y cuando hay o no lluvia y sol, y lo que requiere esta planta y la otra, el pastor sabe mucho de eso en relación a sus ovejas. Y no hay pastor para las ovejas humanas como Cristo, no existe otro. Muchas veces nos confundimos o nos dejamos confundir y creemos que ese es nuestro camino y seguimos una voz que creemos que es nuestra vocación en el mundo. Porque teníamos una ambición, porque tenemos un complejo, o tuvimos una mala experiencia, o lo que sea, o porque somos tan ignorantes que no podemos distinguir una mano de la otra, y nos vamos por un camino, y tarde nos enteramos que ese no era nuestro camino. Y perdimos parte de nuestra vida, o mucho tiempo por lo menos, siguiendo un camino equivocado, siguiendo un líder, un pastor falso, siguiendo una voz que no reconocíamos, pero que fue la primera que sonó. Porque las ovejas no se equivocan, ellas no salen nada más que tras el pastor verdadero, lo huelen y lo oyen, saben que es él y quién es otro. Pero los seres humanos oímos una voz y vamos tras ella sin averiguar si es nuestro pastor, si es nuestro camino. Muchas veces nos pasa eso. Y por eso pecamos y por eso perdemos parte de nuestra vida a veces en un camino equivocado, e incluso estudiando algo que al fin y al cabo no nos gustaba y no nos va a hacer felices ejercer esa profesión o ese oficio, pero fue por embullo o por oportunismo. Bueno, no teníamos a lo mejor mala intención, pero ignorábamos a dónde nos llevaba esa voz, ese camino. También les iba a decir algo que se quedó como entre paréntesis. Cuando celebramos este domingo Buen Pastor, yo me acuerdo de cuando ingresé al seminario el 11 de septiembre de 1964. Para los jóvenes que estén escuchando esto, que espero que sean muchos, eso es historia antigua. Podrán decir, mis padres no pensaban ni casarse. A lo mejor no habían ni nacido, ¿verdad? Mario nació en el 72, el día que yo celebraba mi primera misa. Así que sus hijas dirán, cuando este entró al seminario ni papi había nacido, ni mami. Y así muchos niños. Yo cuando estoy hablando, por ejemplo, con mi hermana, o incluso con mis sobrinas, que ya son mujeres entrando en la madurez, las sobrinas nietas a veces están así, como diciendo, ese no es mi tema, yo no entiendo
lo que están diciendo, porque no hace referencia a nada que ellas conozcan. El lugar, la gente, las circunstancias. Si hablamos de Cuba, nacieron aquí, nunca han ido allá. De modo que cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que hablar en referencia a cosas conocidas, como Él nos hablaba, como Él nos sigue hablando en el Evangelio. Y yo les digo, yo recuerdo ese día en que ingresé al seminario. Era un viernes, porque la entrada era un sábado. El día que llegué, los seminaristas estaban limpiando. Yo no tenía que limpiar, me acomodé un poquito en el cuartico aquel que me tocó. Teníamos cada uno su cuarto, pero era muy pequeñito. Y el sábado llegaban los seminaristas nuevos y los que venían del otro seminario del Cobre a estudiar filosofía en La Habana. Y ya yo estaba ahí, ya yo conocía los pasillos, a dónde llevaba cada puerta. Era un edificio muy amplio, muy abierto a los patios, muy moderno. Moderno en esa época, ¿no? Hecho en el año 46, el año que yo nací. Solo tenía 18 años de fabricado el edificio. Y se llamaba Seminario El Buen Pastor. Yo no estaba familiarizado con ese tema. Recuerden que en la iglesia, antes del concilio, no se predicaba mucho. En una sola misa el domingo y era un sermón. Yo nunca había oído predicar de Buen Pastor y había leído al paso el Evangelio, punto. De modo que para mí era algo misterioso y como romántico, ¿no? Algo que estaba fuera de mi lenguaje ordinario. ¿Quién me iba a decir que ese iba a ser mi lenguaje ordinario en lo adelante, en mi conversación con ese buen pastor que es Jesús, en la oración y en el camino en el que Él, por medio de mis superiores y de todo lo que es la vida y estructura del seminario, incluyendo a mis propios compañeros, me iba a ir moldeando como un pastor para luego entregarme a su iglesia como alguien que tenía que reflejar y reproducir día a día lo que era Jesús, el buen pastor. Ustedes dirán después si logró su cometido en mí, si lo hice bien, cuántas veces, si fue siempre, si solamente algunas. Eso depende del juicio que hacemos los demás desde fuera, cuando vemos a una persona actuar, servir, ¿no? Y vivir su vocación. Pero es algo muy personal que a mí me da alegría y esa es la palabra que yo siempre quiero resaltar, porque enseguida yo no me di cuenta, cuando el Señor me llamaba unos años atrás, que la alegría era tan importante en la vocación. De niño, cuando algunas veces pensé en eso, por algunos estímulos, alguna imagen, alguna palabra que leí, me lucía algo exótico, lejano, romántico, que no era para mí. Pero que podía ser en esa fantasía de los niños, ¿no? Uno lo mismo puede ser el zorro, que puede ser Superman, que puede ser muchas otras cosas que ven el cine, o muchos otros personajes que ven el cine. Así que también, ¿por qué no? Podía ser un sacerdote, como aquellos que yo veía en la misa, celebrando la Eucaristía cada domingo, como aquellos que después, por algunos años, fueron mis profesores en el Colegio de los Padres Trinitarios de la ciudad de Cárdenas, en Cuba. El último aldabonazo, como yo le llamo, vino cuando yo tenía 14 años, en la Cuaresma del año 61, cuando empezaba la persecución de los cristianos en Cuba y de todos los que, y continuaba la persecución de todos aquellos que no aceptaban aquel régimen que se imponía por la fuerza más y más, ¿no? El famoso socialismo o comunismo. Y me invitaron, yo nunca había estado en eso, a una exposición del Santísimo Sacramento en un jueves eucarístico. Era como una hora santa, ¿no? Muy solemne
La iglesia estaba llena de gente. Yo nunca la había visto así. Muy llena de gente. Venía la candela de la persecución y la gente respondía un poco a eso, ¿verdad? Para mí todo era nuevo. Yo sabía que Cristo estaba presente en la Eucaristía, pero nunca lo había visto exponerse en la custodia, en el altar, en aquellos altares antiguos con el expositor encima, tan solemne. Y el sacerdote nos guiaba en una oración que fue eminentemente vocacional, aunque era para todos. Y nunca se me olvida cuando fue leyendo en esa oración en el que le preguntábamos al Señor, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor? Como le dijo San Pablo cuando se le apareció a Jesús en el camino de Damasco. Señor, habla que tu siervo escucha. Como le dijo a Dios Samuel, el pequeño Samuel, en el templo, cuando Dios lo llamaba por la noche. Y yo sabía de quiénes eran esas palabras, las había leído en el catecismo, en algunos textos que yo tenía en el misal, qué sé yo. No estaba muy familiarizado, pero las conocía y sabía su procedencia. Y el Padre lo decía, como Samuel, como San Pablo. A partir de ese día nunca más pude dejar de pensar en ese tocarme la puerta de Cristo. Me daba temor al principio, me sobresaltaba, me daba susto. Sin embargo, predominaba un sentimiento de alegría que poco a poco se fue incrementando y ya no me dejó. De modo que yo buscaba meditar en eso, discernir. Y lo hice solo durante mucho tiempo. Vine a hablar con un sacerdote a principios del año 63, con mi párroco. Luego vino uno nuevo a ayudar en la parroquia, más joven, y yo le pedí que fuera mi director espiritual en ese mismo año. Y así empecé a caminar un poquitico más en otra dirección ya, o sea, en la misma dirección, pero ya más específica, ¿no? Tratando de discernir, acompañado, no solo, mi vocación, esa llamada. Y siempre yo mismo metía como cuñas de algo extraño para ver si era verdad que el Señor me llamaba. Pensaba en otras posibilidades para mí, por supuesto en la vida del matrimonio, en una carrera que yo estaba ilusionado en estudiar, y en otras posibilidades que se abrían a un joven, aunque sea ilusión, con sus ilusiones siempre se le abren muchas posibilidades. A lo mejor de esas, una sola o ninguna es posible, es realista, pero uno piensa que sí. De modo que yo exploré todo lo que estaba a mi alcance, en buena ley, con buena intención, y siempre me quedaba con esa llamada que me iba empujando a un camino desconocido, cada vez menos, pero siempre desconocido, y en el que me hacía temer. Me parecía que estaba lleno de retos, también de peligros. Pero qué vida de un cristiano no está llena de retos y de peligros, de modo que cuando hablamos de la vocación al sacerdocio, tenemos que partir siempre de la vocación de cada cristiano, desde el día de su bautismo, a discernir qué Dios quiere de mí, a qué Dios me está llamando, qué dones me ha dado para que yo desarrolle en su servicio, en el de mis hermanos y en el de mi felicidad, como dice la Constitución americana, ¿no? Que tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad. No nos la garantiza, pero Dios sí. Dios sí nos garantiza una felicidad que va más allá de nuestras expectativas y que se empieza a gozar desde aquí en el corazón y que se empieza a manifestar en nuestras obras, en nuestro sí. Así que recuerden todos, en especial los jóvenes hoy, para la vida sacerdotal y religiosa, para la consagración de mi vida a Cristo, en todo momento Dios me está llamando hoy. Jesús es la puerta
Él es el guardián del rebaño. Él es la oveja que se convierte en el cordero que quita el pecado del mundo. Él es el buen pastor que no va detrás del rebaño, como usualmente van los pastores empujando a sus ovejitas para que caminen y dándole voces, sino que van delante, siempre delante, para guiarnos, para que no nos perdamos y para defendernos del lobo, o sea, de todo enemigo que quiera atentar en contra de esa amistad única que es nuestra vida de fe, esperanza y caridad con Él. Librarnos de cada peligro que nos quiera apartar de la verdadera vida, a donde Él nos conduce siempre. Queridos hermanos, vamos a proclamar ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, respondamos ahora con alegría y con esperanza al Señor que nos llama y hagamos nuestras súplicas en intercesión por todas nuestras necesidades y las de toda la Iglesia y del mundo. Por los pastores de nuestra iglesia, para que escuchen a su rebaño y lo guíen con humildad e inspirados por la gracia divina, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes gubernamentales, para que reconozcan sus responsabilidades al cuidar y guiar a los pueblos que se les han confiado bajo su tutela, especialmente en medio de esta pandemia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para los científicos e investigadores y sus asistentes y patrocinadores que están trabajando para desarrollar pruebas, tratamiento y vacunas para el COVID-19, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los jóvenes de nuestra comunidad, especialmente por los que están celebrando su confirmación durante este año, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los hombres y mujeres de todas las edades, para que presten atención a la voz del buen pastor que les llama a servir en el misterio ordenado o laico, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están enfermos, para todos los que sufren del coronavirus y para todos los que han muerto
especialmente aquellos cerca de nuestro corazón, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos en silencio las oraciones que guardan nuestro corazón, tanto en la que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos los cristianos perseguidos, por todas las intenciones que ponemos en el altar en esta misa, de los oferentes, por nuestros difuntos, enfermos. Oremos por nosotros, para que no perdamos el ánimo y sí aprovechemos esta prueba para crecer espiritualmente y apreciar mejor esos dones que el Señor nos ha dado y que aún todavía quizás permanecen dormidos en nosotros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre, te damos gracias por todos los dones que tú nos das. Te pedimos que seamos solidarios, que seamos amorosos con los necesitados y pobres, que seamos generosos con todos y con nuestra iglesia. Te lo pedimos a ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Ahora preparamos el altar para continuar esta celebración del sacrificio de Cristo, del pan y el vino que se convierten en cuerpo y sangre, del envío, de la llamada y el envío a participar con Cristo en su misión. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan que del cielo bajó. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Gladys, Salvador, Leonor, Guadalupe e Israel, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las rutas que veo y no sé qué hacer. Yo temo alejarme de todo y luego perderme. Yo temo alejarme de ti y nunca volver.
pasos, pues a veces yo sé que mi mente se olvida de ti. Y el mundo que hoy me rodea es como agua de alta marea que me empuja, me ala, me lleva lejos de ti. Sé mi farol que me guía en alta mar, que ilumina el sendero que lleva la felicidad. Sé mi pastor que me guía al manantial, que contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Tú eres verdad, tú eres verdad, tú eres verdad. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre justamente al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Espero en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Dulce maná, cual celestial comida, gozo y salud de aquel que come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho. Ven, desciende a mí hasta mi pecho. Ven. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, continuemos unidos en oración. De la parroquia de San Martín siempre van a seguir recibiendo mensajes y las misas transmitidas a partir del miércoles hasta el domingo, en los horarios que ya saben. Léanse el mensaje de hoy
del domingo cuarto de Pascua, que complementa la homilía. La prepara y la complementa. Nos puede servir siempre de mucho a todos como una guía en nuestra interiorización del Evangelio y de toda la liturgia que hemos celebrado. Que tengan una semana bendecida y llena de salud, que podamos avanzar rápidamente hacia ese estado de encuentro en la salud que todos deseamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Vamos cantando y alaba a tu Señor. Vamos